Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Lo que recomiendo es revisar bien la expresión y notar aquellas cosas que podemos simplificar para irla reduciendo poco a poco. Notemos que tenemos una x que está acá multiplicando y otra que está dividiendo. Estas dos están haciendo operaciones inversas y considerando que no hay signos más o menos entre ellas que indiquen sumas o restas, pues podría de una vez cancelar o realizar la división. En este caso, esto me daría 1, así que las x desaparecen. Luego noto que esta y que está aquí multiplica a esta otra que está acá. Podría resolver esa multiplicación y escribir y al cuadrado. Ahora, ¿qué nos queda? Me quedaría la raíz cúbica de x a la 2y. Por este lado, la raíz cuadrada de x y a la 2. Y me queda también por este otro lado la raíz quinta de x a la 2 y a la 2 y cierro paréntesis. Notemos que tenemos ahora una expresión más simple. El paso siguiente será poder meter todo esto dentro de una sola raíz. Pero recordemos que para hacerlo el índice de las raíces tiene que ser el mismo. Y en este caso vemos aquí tenemos una raíz quinta, una raíz cuadrada y una raíz cúbica. Es decir, las raíces son diferentes. Así que no podemos aplicar dicha propiedad. Para ver qué podemos hacer, convirtamos esto en otra expresión, aprovechando que las raíces podemos verlas como potencias. Así que me quedaría y al cuadrado, x a la 2 por y, y esto elevado a la 1/3. Luego, del otro lado, podría escribir esa raíz cuadrada de x por y a la 2 como x por y a la 2, y todo esto elevado a la 1/2. Y el último factor podría escribirlo como x a la 2 por y a la 2 y eso elevado a la 1/5. Si no recuerdas cómo pasar una raíz a una potencia, te voy a recordar en este simple ejercicio. Supongamos que tenemos la raíz cuadrada de a la 1. La propiedad me dice que yo puedo escribir la misma base, pero voy a elevarla a un exponente racional, cuyo numerador va a ser el exponente que tiene a y el denominador el índice de la raíz. Y pues justamente esto es lo que hicimos en el paso que acabamos de mostrar. Como acá teníamos raíz cúbica y esto que está aquí está elevado a la 1, pues me queda entonces numerador 1 sobre 3, porque el índice de la raíz es 3. En este caso, toda esta expresión podría decir que está elevada a la 1. Y el índice es 2, de modo que el numerador del exponente será 1 y el denominador será 2 porque es el índice de la raíz. Y finalmente tenemos que el índice de la raíz es 5, por tanto el denominador será 5. Y esto podría decir que está todo elevado a la 1, así que el numerador es 1. Espero que con eso te quede claro y continuemos simplificando nuestra expresión. Viendo el ejercicio desde esta perspectiva, podemos decir que es posible aplicar la potencia de una potencia, lo cual significa que algo esté elevado a un exponente común. Y para ello tendría que igualar los denominadores de cada exponente. Recordemos que yo puedo simplificar una fracción, o más bien un número racional en este caso, si multiplico el denominador por una cantidad y también el numerador por la misma cantidad. Noto que 3, 2 y 5, que son los denominadores, tienen un mínimo común múltiplo, que en este caso sería 30. Entonces voy a multiplicar el primero por 10 abajo y por 10 arriba. De modo que me quedaría y a la 2 multiplicado por x a la 2 por y. Abajo multiplico por 10, me da 30. Y si multiplico por 10 arriba, me da 10. Ahora, para que este 1/2 me quede sobre 30, pues tendría que multiplicar abajo por 15. Así que me queda x y a la 2. Me quedaría 30 aquí y multiplicaría por 15 arriba y me quedaría pues 15. Y finalmente, para que 5 se convierta en 30, pues tendría que multiplicar a ese 5 por 6, me daría 30, y multiplicaría por 6 también arriba, que sería 6, porque 6 por 1 me da 6. Ahora, como tengo que todos los denominadores son iguales, yo podría escribir esa expresión de la siguiente manera, como y al cuadrado, x a la 2 por y, voy a elevar esto a la 10, multiplicado por x
por y a la 2, esto elevado a la 15, y finalmente x a la 2, y a la 2, y esto elevado a la 6. Pero como cada uno de esos exponentes estaba dividido por 30, lo que voy a hacer es elevar todo esto a un exponente que será 1 sobre 30. Y esto es correcto porque estaría aplicando la potencia de una potencia, en la cual me indica que este exponente lo que hace es multiplicar por cada uno de los exponentes que tengo dentro de ese corchete. Y si resuelvo esta multiplicación me quedaría 6 por 1, 6. Y como el 6 tiene 1 debajo, 1 por 30 me daría 30 y tendría el exponente del primer factor. Si hago lo mismo con el otro factor, 1 por 15, pues me daría 15. Aquí colocaría 1 y 1 por 30 me daría 30. Y si lo hago con el primero, me da 1 por 10, me daría el 10 que tengo aquí. Coloco 1 debajo y este 1 por 30 me daría pues el 30 que tengo acá. Así que lo que he hecho hasta ahora es correcto. Ahora con esto podría aplicar la propiedad que me permite pasar de una potencia a una raíz. Justamente la que aplicamos hace un rato, pero en este caso lo haremos de manera inversa, de la potencia a la raíz. Recordemos que el numerador me representa el exponente de todo lo que va dentro de la raíz y el denominador será el índice de nuestra raíz. Así que si lo hacemos me quedaría y a la 2 por la raíz 30 de ¿quién? De x a la 2y, esto elevado a la 10, por x por y a la 2 elevado a la 15, por x a la 2 y a la 2 y esto elevado a la 6 y cierro. Ya logré el cometido que teníamos inicialmente de meter todo dentro de una misma raíz. Ahora lo que puedo hacer acá adentro es ver qué puedo simplificar. Y me queda entonces lo siguiente. Y a la 2 por la raíz 30. Aquí aplicaría potencia y una potencia, entonces me quedaría 2 por 10 me daría 20, x a la 20. Aquí tendría 1 y 1 por 10 me daría y a la 10. Aquí hago exactamente lo mismo, me quedaría 1 que es el exponente de x por 15 me da x a la 15. Y este 2 que es el exponente de y por el 15 que está afuera me daría y a la 30. Y lo mismo con el tercer factor, así que este exponente multiplica por 6 y me quedaría entonces x a la 12 y lo mismo con la y tendría y a la 12. Para que pueda simplificar algo dentro de esta raíz debe tener un exponente 30, así que vamos a mirar cómo es posible organizar las letras de modo que el exponente sea equivalente al índice de la raíz para poder simplificar. Así que empecemos, me quedaría ya la 2 por fuera, por la raíz 30. Ya tengo un ya la 30, entonces voy a tacharlo para saber que ya lo escribí aquí. Y yo podría a esta x convertirla en un exponente que sea 30. Si a esta de acá le quito 10, entonces me quedaría x a la 30. Y de esta x que tenía 12 y le quité 10, pues me queda x a la 2. Y ya resolví estas dos. Ahora veo que tengo otra x aquí que es a la 15. Como esta base ya está con exponente 30, que es lo que necesito, pues no le voy a sumar ese 15 al 30, sino a esta que tiene como exponente 2 y me quedaría x a la 17. Recordemos que si tengo dos bases iguales multiplicando, los exponentes se suman. Así que me quedaría x a la 17 y ya puedo eliminar este factor. Y me queda finalmente ya la 10 y ya la 12. No logran completar 30, pero como las bases son iguales, puedo sumar los exponentes y me quedaría y a la 22. Ahora, como este tiene exponente 30 y también este, salen de la raíz y me quedaría entonces y a la 2. La raíz 30 de y a la 30 sería y, entonces ese y sale. Y lo mismo pasaría con x. Y me queda dentro de la raíz lo siguiente. X a la 17 y y a la 22. Estos dos los puedo simplificar porque tienen bases iguales, así que y a la 2 por y me daría y a la 3 multiplicado por x y eso por la raíz 30 de x a la 17 por y a la 22. Y aquí hemos terminado. ¿Cómo sé que he terminado?
Miren que no puedo hacer absolutamente nada más. No es posible simplificar más la expresión. Para poder simplificar los factores que están dentro de la raíz, necesitan tener un exponente que sea 30 o un múltiplo de 30 y en este caso no es posible. Lo mismo con el y. Con respecto a los factores que están afuera, pues para poder reducir esto a una expresión más simple, las bases tienen que ser iguales y no lo son. Así que no es posible simplificar más esta expresión y hemos terminado nuestro ejercicio. Sigamos practicando y resolvamos este otro ejercicio, en el cual nos piden determinar si el resultado es un número real. El truco de estos ejercicios está en fijarse cuál es el resultado que da en el índice después de simplificar estas raíces anidadas. Recordemos que si tenemos una raíz anidada, yo puedo simplificar estas multiplicando los índices entre sí. De modo que en el ejercicio A, yo podría escribir que eso es equivalente a tener la raíz, multipliquemos 3 por 5 me da 15. Y luego 15 por 2 me da 30. O sea que es equivalente a tener la raíz 30 de menos 1. Si consideramos que el índice es par y lo que está dentro de la raíz, que es el radicando, es negativo, pues esta raíz no tiene solución en los reales, porque esta solución solo existe cuando el índice es impar. De modo que podemos asegurar que esta solución no es real. Ahora pasemos al caso del punto B. Vamos a resolver la multiplicación entre los índices de las raíces anidadas y obtenemos que eso es equivalente a la raíz de 35. Y tenemos como radicando menos 239. Notemos que el índice de la raíz es un número impar y el radicando es negativo. En estos casos la solución sí existe en los reales, así que podría asegurar que este resultado es real. Vamos a resolver el siguiente problema. Un artista circense realiza un acto de malabarismo que consiste en recorrer la distancia AG lanzando 3 pelotitas hacia arriba. Hasta este punto me están diciendo que tengo un artista que recorre este segmento lanzando 3 pelotitas hacia arriba. Luego me dice que conociendo que BD es paralelo a CF y los 3 postes son paralelos, me dan una información adicional. Me dicen que BD mide 10 metros, vamos a escribir aquí el dato, y CF mide 5 metros y BP mide 8 metros. La pregunta que me están haciendo, o más bien la afirmación que tengo que completar, es identificar cuál es la altura a la cual se encuentra el artista. Y efectivamente eso viene siendo el segmento CE. Bueno, con estos datos, ¿qué podemos hacer? Lo primero que se le podría ocurrir a uno es usar Pitágoras, ¿cierto? Y decir que como aquí en este triángulo tengo la hipotenusa y este lado, pues usemos Pitágoras para encontrar este. Pero no es necesario porque no me interesa conocer PD, me interesa conocer SD. Y en este triángulo de acá, que es rectángulo, no podría utilizar Pitágoras porque solo conozco la hipotenusa. Recordemos que para que ese teorema sea útil, debemos conocer mínimo 2 catetos del triángulo y en este caso pues no es posible. De modo que usaremos el criterio de semejanza de triángulos, en el cual me dice que si logro probar que 2 de los ángulos correspondientes de 2 triángulos son congruentes, tengo que las figuras son semejantes, es decir, los catetos correspondientes son proporcionales entre sí. Como en el problema no me dicen que los triángulos son semejantes, pues tenemos que probarlo. Así que miremos cómo se comportan los ángulos. Sabemos que el segmento BD es paralelo al segmento CF y esta sería una transversal. De modo que yo podría decir que este ángulo que está aquí es congruente al ángulo que está acá por ser correspondientes. Ahora, como este segmento es perpendicular a la base, porque tenemos un triángulo rectángulo, pues ya demostré que tengo 2 ángulos congruentes. Por lo tanto, el tercero también será congruente al pequeño y los triángulos serán semejantes. Dicho esto, yo puedo establecer la siguiente relación. El lado correspondiente a BP
sería CE, que es la altura que me están pidiendo. De modo que podría decir que 8 metros, que es lo que mide BP, es a CE, que es lo que me interesa medir, como, ¿sí? Ahora voy a escoger dos catetos correspondientes en los cuales conozca esos valores, que vendrían siendo BD, se corresponde a CF. Así que me quedaría 10 metros sobre 5 metros. Y ya tenemos una ecuación en la cual solo nos falta despejar el valor que nos interesa. Y prosigamos a hacerlo. Considerando que para poder encontrar el valor de CE, esta incógnita tiene que estar como numerador y no denominador, entonces voy a invertir estas posiciones elevando a ambos lados a la menos 1. Entonces me quedaría 8 metros sobre CE elevado a la menos 1. Y como es una igualdad, la propiedad uniforme me dice que si hago algo en un lado de la igualdad, pues también tengo que hacerlo en el otro. Así que me quedaría también esto elevado a la menos 1. Resolviendo esto, tendría que ahora se invierte y me queda CE como numerador sobre 8 metros igual, y acá me queda también invertido 5 metros sobre 10 metros. Ahora simplifiquemos. Metros lo puedo cancelar con metros. Quinta de 5, 1, y quinta de 10, 2. Por tanto, me quedaría entonces que CE sobre 8 metros es igual a 1 medio. Y finalmente, como me interesa encontrar CE, pues lo que voy a hacer para quitar ese 8 que está dividiendo, pues es multiplicar a ambos lados por 8. Entonces me queda 8 metros por CE sobre 8 metros. Borremos aquí para que la E quede mejor escrita, eso. Igual, y acá también multiplicaré por 8 metros. Esto me da 1, lo puedo cancelar y me queda que CE es igual a la mitad de 8, que es 1 medio de 8, lo cual es 4 metros. Y sabemos que la altura a la cual se encuentra el malabarista es 4 metros. Una forma rápida de resolver este problema, sabiendo que los triángulos BPD y CEF son semejantes, es notar que la medida BD es 10 metros y la de CF es 5 metros. Podemos notar que BD es el doble de CF, de modo que si BP es 8 metros, pues CE tiene que ser la mitad de BP, es decir, 4 metros. Y hemos terminado el ejercicio. Gracias por dejarte invadir por la ciencia. Hasta pronto.